¿Hace cuánto te mudaste para allá o digamos que conseguiste aquel espacio? 2 años. Órale. Y ya digamos que lo habitas más de lo que habitas este depa. Sí, es que trabajo allá. Y pues te digo que se ha vuelto más como un campo base, Claro. porque desgraciadamente tengo que estar viniendo mucho a la Ciudad de México, ¿no? Casi que todo mi método de trabajo pues, se ha concentrado en el campo, ¿no? Es una de las razones por las que estoy allá en San Pedro. Platícame un poquito de la colección que tienes aquí de objetos. Hay un montón. Estos, bueno, como decía, son los penitentes. Es un proyecto que hice entre el 2011 y el 2000, ¿qué? Como 2014, creo que lo terminé. Uh-huh. Era un registro de estos pináculos de hielo dirigidos hacia el sol. Las nieves penitentes son una especie de indicador del clima, natural del clima. Estos sean específicamente de la Iztaccíhuatl. Esta es una lava del 2011, que nació en el 2011 en la erupción del Pitón de la Fournaise en la isla de la Reunión. Este es un fragmento de una cubeta de metal que salió durante la excavación de la iglesia de la comunidad de Esquipulas Guayabal en el volcán Chichonal, de un proyecto que me llevó muchos años y bueno, es una película híbrida. Se ve cómo llegaron todas estas piedrecitas Pómex y se incrustaron en el metal, ¿no? Claro. Y esto, bueno, fue durante la caída así de la erupción. Digo, la erupción del volcán Chichonal fue, geológicamente hablando, la más importante en el siglo XX, a pesar de que se habla muy poco de ella y se sabe muy poco de ella incluso en México, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, que veo, pues sí que tienes mucho esta parte de tu equipo de video, todo mezclado. Que te has ido haciendo también como de herramientas para seguir produciendo pues cuestiones más audiovisuales, ¿no? Acá que ya tienes pues, tu super cámara y todo este rollo. Ahora me gustaría justo preguntarte un poquito hacia allá, digo, esta relación de tu trabajo con el cine, ¿cómo la describirías? Yo lo que creo es que son cines, videoartes, pinturas, esculturas, claro, instalaciones, sonido, y más bien están en torno a una investigación. Como que el cine es parte de. Claro. Y a veces hay proyectos que piden, ¿no? Como eso, como fue el caso del volcán Chichonal. Hay proyectos que son, y además tengo como piezas satélite, o sea, como hay una investigación y un proyecto, digamos, bien grande y largo, como lo es una película, un largometraje, y en torno a él hay otras piezas, ¿no? Como otras formas de abordar el mismo tema o temas específicos de algo más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, el volcán Chichonal toca muchos temas, ¿no? Que es Pobotsu, ¿no? Y aquí, y la primera vez que me llevó Román allí, y él hablaba, o sea, de hecho está en la película, él dice, él se imagina todo lo que ya no está, y habla de su ombligo que está ahí enterrado y que él siempre va a volver ahí, ¿no? Era una cosa a mí que me conmovió muchísimo, eso que está solo en la memoria y que de alguna manera se revive en este gran acto de desentierro de memoria, ¿no? Y fue como desde el inicio el motor, o sea, ya la excavación, bueno, fue surgiendo, pero todo esto como de la memoria que solo queda en ellos, de algo que te imaginas, o sea, que no puedes ver, ¿no? Pero el deseo de verlo, pues también lleva a esto, ¿no? A
a la excavación. La película está montada, está muy editada como una ficción, pero eso no significa que sea una ficción. Van pasando las cosas y yo las voy uniendo al plan de trabajo. Había algunas cosas que tenía idea más o menos que podían pasar. Había otras que sí ya conocía, o sea, como dinámicas, ¿no? Algunos sueños que ya me había contado, los sueños de Doña Fulgencia, específicamente todos los demás sueños son cosas que fueron sucediendo en la marcha, ¿no? Y por ejemplo, algo que sucedió es que, bueno, la misa, ellos decidieron que se hiciera la misa y también decidieron hacer una danza allí que es la danza del tigre y que la propusieron cuando se abrió la explanada de la iglesia y por fin volvieron a ver la fachada de la iglesia y me dijeron, bueno, la última vez que hicimos esta danza aquí fue antes de la erupción en este lugar y ¿por qué no la hacemos? Y dije, bueno, ¿qué necesitamos? Y ya. O sea, como que se iban añadiendo las cosas, ¿no? O sea, como con Trinidad, que es el poeta, bueno, era un proceso mucho más cercano, ¿no? Digo, ya de él no hablé, pero él es un personajazo, ¿no? Y él nos soñó, además. Entonces, sí. Era un... Wow. Era o sea, él llegó, se acercó y básicamente nos invitó a tomar un café y a decirnos que nos había soñado y que había visto cómo íbamos a llegar con cámaras, íbamos a hacer imágenes muy bellas y nos sacó unos manuscritos así impresionantes, ¿no? Que son el libro que le editamos después, que es Aquí es mi corazón, ¿no? Que es un libro que está soque español, que son sus poemas, ¿no? Y también esos poemas fueron parte de toda la construcción de la peli, de alguna manera. ¿Tienes alguna copia? Sí. Órale, qué chido Aquí está. Wow. Bueno, de hecho tengo las marcas porque son momentos que algunos se volvieron como imágenes de la peli, ¿no? Órale. Y luego los poemas que están allí en la película son poemas que él fue escribiendo durante el proceso de la peli. Creo que a mí me gusta mucho aprender cosas. A veces es difícil profesionalizarse completamente, especialmente en un momento como ahora, ¿no? Que todo es así súper, ¿no? Profesionalizante. Pero me gusta mucho aprender. Y sí, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Como decías, lo del montañismo, para mí fue una metodología de aprender cosas, no fue un deporte, ¿no? Exacto. Y algo que me ha gustado mucho pues, ha sido acompañar a los científicos desde mi visión, porque tampoco creo que trabaje desde los científicos. O sea, digo, por ejemplo, Pobotsu, a pesar de que llegué ahí con los vulcanólogos, pues no se menciona esa... en algún momento sí estuvo en el guión considerado como... Y sí voy a veces como generando algunas cosas, pero no es como con prisa, no es como que, tengo que, ¿no? Sino que han sido como procesos más bien como de mucho, de encarnar mucho de todo eso, ¿no? Antes de volverlo algo. Pero yo llegué en el 2015 ya pensando en algo más de proyecto con los glaciólogos del Instituto de Geofísica. Pero en ese momento todavía no se habían doctorado, entonces estaban haciendo un proceso de monitoreo. En el momento en el que se acabó eso, pues desgraciadamente ya no hay un monitoreo constante, ¿no? Lo llevaba Memo, el glaciólogo con el que he colaborado durante todo este tiempo. Y que, bueno, ha sido muy interesante porque él se ha vinculado de muchas formas justo para socializar lo que está pasando allá, ¿no? O sea, no nada más desde los datos, sino como también de cómo se vive este sentimiento de pérdida, de duelo del glaciar y de lo que implica, ¿no? Porque implica un cambio radical del clima en la zona, de muchas comunidades que dependen justo del agua, que muchas veces no es nada más el glaciar, o sea, no es el deshielo directo, que es el río Jamapa, bueno, y el Cotaxla, que también baja sino todo lo que se infiltra en el suelo y sale como nacimientos de agua, ¿no? En todo el volcán, y de eso se nutren las comunidades que pues están, pues son las primeras que lo ven, ¿no? Que se está reduciendo muchísimo. Y cuando digo documentar, también es documentar en audio. Creo que algo que me ha parecido muy importante es
tener esta documentación intangible, ¿no? El sonido del deshielo y del crujir y de esta voz, esta búsqueda de voz del glaciar, que no nada más es en imágenes, sino como todo pues sí, como esta despedida, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que las montañas te han dado, si es que hubiera una? Creo que a mí me ha enseñado a entender que las cosas que tienen que suceder van a suceder y las que no, no. O sea, es un poco como dejar ir, o sea, dejar que no obligar a nada, sino como dejar que las cosas sucedan y así se va a acomodar también como el entorno. Porque allá no puedes obligar nada, no es tu decisión. Si vas a tener buen clima, si va a ser benevolente el espacio, ¿no? Está muy lejos de... Tú puedes mitigar un poco las cosas, ¿no? Pero siempre va a haber este factor de que estás dialogando con una entidad, pues a veces incluso hasta caprichosa, ¿no? O sea, como con mucho carácter. Y también por eso es importante pedirles permiso y ser respetuosos, ¿no? 4. Sí, las puedo encerrar, pero como que ya sé. Ahí ya no te muevas. Ahí estás perfectísima. Déjame enfoco. No. 2. Espero no haber cerrado. Se vio increíble. Si todo sale bien, es una gran foto. Aguante los ojos así, ¿no? Sí, no, estuvo buenísima. Ojalá nos guste. Nos haya quedado chida. Este es el Museo Exterior de Arte Actual. Es un ex convento. Y ahorita está esta expo que se llama Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. Y es una exposición en 3 momentos, por eso es que está dividido así, del proyecto Jamapa, que es en el Pico de Orizaba, con el glaciar Jamapa, el poblado afromestizo de Jamapa y la desembocadura del río Jamapa, que es a lo que hace alusión justo esos 3 momentos, ¿no? Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. Si quieres nos seguimos acá. Sí. Este video se llama Devenir. Es un recorrido del río Jamapa desde el inicio hasta la desembocadura, desde el glaciar. Es un video que es más bien como una especie de sinfonía de imágenes de todo el recorrido. Algo que me parecía importante era que aunque fuera dron, se sintiera más como una especie de fluir, como el agua, y que tuviera como su propia narrativa poética y su flujo, ¿no? Todo es dron, todo.
siempre había querido hacer algo acá en el Exteresa. Desde que surgió la oportunidad, pues la quise aprovechar, obviamente. Es un lugar que me encanta por toda su trayectoria relacionada como al cine expandido, al arte sonoro, a los conciertos, a las artes vivas, ¿no? Pero para mí es importante hablar del otro templo, de este otro templo como el volcán, como el glaciar, como el río, dentro de este templo católico, ¿no? De alguna manera resignificar. Estas son, bueno, este es río de sangre, el del medio es río de adobe y el último es río de niebla. Y una de las cosas por las que es redonda es que, bueno, está haciendo una relación visual con la parte de arriba y, bueno, con esta Trinidad que está allá arriba. Y la otra es que, bueno, creo que se nota siempre, pero el Exteresa está chueco, está inclinado. Entonces, originalmente iban a ser cuadradas, pero pues eso habría hecho que se viera como que no fuera tan orgánico. Entonces, bueno, finalmente el círculo, el triángulo son formas que están vinculadas con las imágenes religiosas y además que conviven un poco más con este templo que está inclinado, porque sí es mucho más orgánico, ¿no? Como que no se están peleando, sino que conviven. Y eso para mí era importante porque estas piezas son ex profeso para la expo, ¿no? O sea, estas piezas las hice pensando en este espacio. Entonces, pues, justo lo importante es que dialogaron. Esta es Río de Adobe. Aquí Fernando, que es el fotógrafo con el que estuve colaborando ahí en su comunidad, él ha estado haciendo como una serie de investigación vinculada como al retrato oral, y algo que me parecía muy interesante era el entrecruce de realidades que vienen de herencias afro y herencias prehispánicas, porque bueno, esa era una zona prehispánica y en esta confluencia entre lo afro que se ha ido como mezclando también con lo católico, ¿no? Como una especie de sincretismo, y lo prehispánico han surgido también como otras entidades, ¿no? Como diablos, ¿no? Que son las figuritas, otro tipo de como de maldiciones y de resignificaciones del río que tienen que ver más con lo mágico religioso. Entonces, bueno, para mí más bien que yo no trabajo figuras humanas más que cuando hago retrato en video. Era importante para mí generar como esa atmósfera que para mí significa este espacio. Este es Río de Niebla. Es el nacimiento del río, ¿no? Bueno, es el glaciar, que yo lo hice también como un poco como una especie de rostro, aunque no sé si todos lo ven, pero bueno, yo lo hice así, como una especie de rostro que está gritando, que además pues ahí está la cumbre del Pico Orizaba. Es muy arriba, como que todo este paisaje es muy en la parte alta. Estos dos triángulos que están a los lados de alguna manera como que fragmentan zonas que a mí me parecen interesantes, como las derrumbadas del lado pues que va hacia Jalapa, y las cañadas justo que vemos allá en devenir, que van hacia Coscomatepec. La tradición del paisaje en el arte tiene que ver mucho con la observación y con la diferencia entre el observador y tu objeto de estudio, como algo que observas, como un espacio, ¿no? Que te involucras. Y para mí todo este proceso de meterme en el alpinismo y en la investigación es cambiar un poco la mirada, es decir, yo voy al objeto de estudio y más bien vivo en un territorio y no en un paisaje, en un territorio que tiene múltiples capas, ¿no? Ecológicas, sociales, ¿no?
geológicas, bueno, míticas, ¿no? Y ahí es cuando entra también como la parte documental o de la etnografía sensorial, como sería como justo este tríptico, ¿no? Es el Pico de Orizaba, el poblado afromestizo de Jamapa y Boca del Río, ¿no? Ya con los seguimientos de cada una de las personas que, bueno, Fernando, Memo y Carmen, que además, bueno, son parte esencial de la película, ¿no? Ya en la película, pues, es narrativo, ya, bueno, ellos se relacionan diferente con todo. Aquí es mucho más sensorial, es mostrar el espacio, es adentrarnos, o sea, como sentir cada espacio aunque esté fragmentado. Los canales de audio son 10, entonces tenemos focalizados, o sea, como sonido que viene focalizado y sonido que se mezcla entre los distintos canales. Entonces hay de pronto cosas que escuchamos en una bocina que son como para pero es como el trabajo de envolver. También ellos, o sea, Carlos Edelmiro y Carlos Cortés, hicieron un pulso, no me acuerdo si ese es el término correcto, pero sacaron la reverberación del Exteresa. Entonces eso hace que todo el sonido está mezclado de manera que sea, digamos que no compite, que no está rebotando entre sí, como que de alguna manera están siempre en la misma sintonía. Bueno, estas piezas son las que están abajo, son las primeras que hice, justo son las marcas que dejó el glaciar en la roca ígnea. El glaciar le llamaban la lengua glaciar de Jamapa, que era la lengua que bajaba por las... Bueno, de hecho lo podría mostrar en la pintura del triángulo, que desapareció en los 90. Entonces las marcas eran bastante recientes. Y justo el audio que estamos escuchando, que es Memo, es una entrevista que le hice en el 2016, allá arriba, como a 5,000 metros, justo en la zona de los laberintos que él está describiendo. Entonces, a mí en ese momento me parecía importante hablar de un espacio que no estamos viendo, sino que estamos viendo nada más estas marcas, y en algún momento habla él de estas marcas, ¿no? De qué significan estos rastros, que son como aferrarse del glaciar en la roca ígnea, que además, pues algo que a mí me pareció muy, muy impactante es la fuerza que tiene el glaciar sobre todo lo que está abajo, ¿no? Que se está moviendo, que está, sí, como arañando, ¿no? Y la pintura de arriba se llama Mi mente y la montaña se encuentran en constante estado de oración. Muy largo. Y esta sí es como muy estratigráfica, ¿no? Bueno, como se ve. Y fue como la primera que hice como pensando en estos vínculos como esquemáticos del paisaje que recorro de este proyecto, ¿no? Como tal, de este proyecto del glaciar. Esa foto es de Fernando y que para mí era muy interesante porque resume como estos vínculos entre lo humano, el bosque, ¿no? El monte ahí como observándote. Y que además me gusta mucho porque la tomó ahí cuando iba con él caminando buscando tepalcates en el suelo, ¿no? Hola. ¿Qué es esta? Es como una versión. Porque me gustaba mucho. Sí pensé que era como una interpretación de algo, porque tampoco te dice montaña, tampoco te dice monte, tampoco te dice, ¿sabes? Es como llevar hacia una abstracción, que también es una constante en tu trabajo, ¿no? Pues sobre todo el pictórico. Sí, que está entre la abstracción y la figuración, en un lugar ahí limítrofe, como en la ficción y el documental. Exacto.
Este también es como en la misma línea, aunque esa foto sí la tomé yo, pero es un poco en la misma línea. O sea, como digamos que la imagen de base, ¿no? Y acá están las fotos de Memo. Es una selección de fotos que Memo había hecho del glaciar. La mayor parte de esto, por ejemplo, ya no existe. Esto tampoco ya no existe. Ahí hay un corte donde ya no hay glaciar. Esto tampoco existe. Esto tampoco. Uy, ya no existen un montón de cosas. ¿Y estas cuándo las tomó? Ya tiene rato, la verdad es que no me acuerdo. Las buscó así entre los archivos porque yo creía que era importante que él estuviera representado aquí porque es como el inicio del proyecto y me costó mucho andar ahí en esta arqueología de imágenes de Memo. Estas me gustaron mucho, hicimos una selección y estas están hechas infrarrojos, o sea, por eso son así rosaditas, porque él estaba haciendo como experimentos también como de forma de medición y estaba viendo justo como estaba utilizándolas para medir, ¿no? También creo que yo escogí unas que pues me gustaban más por la estética que por otra cosa, ¿no? Como esta, por ejemplo, me encantaba y él decía, no, pero está mal hecha, ¿no? Y ya para cerrar la expo, pues está el tejido de Carmen. Este tejido pues es un dibujo que yo le di y ella lo reinterpretó. Entonces, pues lo pasó ahí hay unas variaciones y eso, pero en general un dibujo del volcán y del río, ¿no? Medio antropomorfo. Y bueno, también se me hacía importante que ella estuviera, ¿no? Aunque ella pues no es como que esté así vinculada como Fernando, por ejemplo, a la fotografía y eso, pues me parecía que ella también es importante que estuviera representada. Estas, ¿no? Sí, porque el azul... Estas están medio planas, pero esta sí está y la azul la siento como ya muy exagerada, o sea, como que no es que esta no sea exagerada, sí, pero esta ya es un ya, exceso, pues, sí, o sea, sí. es como ya es demasiado engolosinamiento. Okay. Vale. Ahora, bueno. Lo que me interesa de la zona de Tabasco es que ellos como yocotanes, o sea, Esmeralda es Yocotán, ¿no? Son los llamados chontales de Tabasco. Los chontales de Tabasco tienen, digamos, una relación milenaria con el agua en relación con los humedales y las inundaciones. Y es una zona que, toda esa zona se va a ir inundando como pasa con el bosque. Ahora el bosque, pues es una comunidad pesquera que está en el delta del Grijalba, ahí en el mar. Ok, ella siempre lo ha respetado, pero siento que más bien el trato y la manera de hablar se hizo picando piedra, pero rápido, porque teníamos que ir rápido. Entonces fue extraño, porque rápido, pero sí encontrar el lugar eficiente y dejándonos los ojos morados de repente, pero... Ay, ¿tanto sí? Sí, es cierto. Pero de ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, no, eso. Sí, pero me gusta que estés arriba. Me gusta, pensando en la idea de construir algo ahí en la foto, puede estar bien ahí. Me gusta, me gusta. Me gusta ese triciclo de allá. Lo voy a meter un poquito más.
Ni avisé, chavos, pero estaban perfectos. Bueno, pues en nombre sea de Dios, ¿verdad? Que salga bien esa foto. Bueno, esta es Llano, es la Expo Río Glaciar. Llano, bueno, es una galería más o menos joven, pero que tiene como una propuesta que a mí me gusta mucho y que, bueno, siento que tiene como mucho que ver con mi trabajo. Y acá está Carlos. Carlos es colaborador en todo lo sonoro, en todos los proyectos. Hemos trabajado pues ya con varias cosas, desde la entrevista de Memo. Creo que fue la primera vez. Sí. Pobotsu, Exteresa, la peli del glaciar. Antes del presente. Ha habido varias cosas, ¿no? Y sí, pues más o menos la colaboración que hemos llevado, que podría decir que es bastante constante, tiene que ver pues mucho las investigaciones que ha llevado Tania a cabo y muchas grabaciones. Realmente empezó un poco así, ¿no? Con grabaciones que me pasaba Tania de los procesos que estaba haciendo. Mucho del trabajo que hago yo sonoro, sobre todo para la cuestión audiovisual, tiene que ver con el hecho de que las cosas se empasten, que no siempre parezca que el diseño de sonido está por un lado y que la música es por el otro lado, sino como que se empasten y haga ciertas cosas que parezca que la diégesis o que el mundo que se está contando a través de eso es otro, ¿no? Hay algo que a mí me ha parecido muy, muy divertido trabajar con Tania, que es que realmente, pues yo siempre lo he sentido como una colaboración donde no hay una dictadura así como que muy, muy acá de decir, mira, quiero esto, ¿no? Sino hay una cosa de un cierto respeto mutuo, de, a ver, yo también, después de tanto tiempo ya sé más o menos qué cosas le interesan a Tania y qué otras no. Hay veces que hago algunas cosas que le digo, mira, yo sé que esto tal vez no te va a encantar, pero mira, estoy proponiendo esto tal y tal y es por esto. A veces decimos que sí, a veces que no, pero es algo que para mí es pues algo pues fresco y buena onda. Hemos hecho este tipo de cosas donde tal vez sí grabo instrumentaciones, por ejemplo ahora las piezas que tenemos en Exteresa, yo podría decir que un 80% son grabaciones desde el glaciar de Jamapa hasta Boca del Río, que también busqué de alguna manera empatar con el saxofón alto de Don Malfón y con las percusiones menores de Rolando Hernández. Bueno, y también con una jarana, porque Tania en algún momento me dijo, oye, pero pues estamos en Veracruz, ¿no? ¿Por qué no un instrumento como veracruzano? Y pues se nos ocurrió una jarana que al final fue bastante procesada, que terminó sonando como una especie de voces que ayudó como que a empastar con ciertas cosas, ¿no? Que creo que esa es una labor que en Exteresa, a mí en lo personal, me quedé contento de cómo funcionó, porque creo que, por ejemplo, en Pobotsu y lo que estamos haciendo ahorita con la película de Jamapa también va muy por ese estilo, donde todo se fusiona. O sea, yo siento que la vida misma es así, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de la música extradiegética tan usada todo el tiempo como que hace que te quieran influir demasiado en lo que tienes que sentir, ¿no? Y en esto, por ejemplo, tratamos de hacer ciertas cosas para que la música también sea información. Ese don de algunos fotógrafos de sacarle la carcajada a la gente justo en el momento. Porque aparte tú sí eres bien risueña, güey, pero... Ah, sí, siempre sale una sonrisa. A ver, ¿de qué podemos hacer que te acuerdes? Que esté cagado para que te rías. Y esta sonrisa se ve muy así. Sí, como que sí quisiera que estuvieras más... Oigan, a ver, necesito que me echen la mano. Háganla reír. Bueno, ya está, güey. ¿Listo? ¿Listo? Lo hicimos. Oye, yo listo, bien feliz y bien fuera de foco, ¿no? Bueno, feliz y desenfocada. Así se va a llamar el capítulo.